Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a estos espacios del CAPA 9. Hoy vamos a tener la tercera exposición en la saga que nos ha brindado Santiago Antognoli. Santiago es un economista especialista en temas urbanos. Eh, Estas charlas forman parte del contenido que desde el colegio intentamos brindar no solo a la matrícula, sino también a la comunidad en general, para un poco sostener las cuestiones que planteamos en las distintas ciudades de nuestro distrito, que tienen que ver con la planificación, con el prever, con hacer ciudades participativas, democráticas, transparentes. Bueno, eso que tan bien hace nuestro Instituto de Hábitat y Territorio, lo sostenemos con estos espacios donde está el contenido de lo que nosotros sostenemos a veces en los micrófonos. Esta, como dije, es la tercera saga, la tercera en la saga de Santiago. Esto queda grabado, siempre queda en nuestro canal de YouTube, que es Capa 9 TV. Así que, bueno, siempre queda a disposición y generalmente es más la gente que lo puede apreciar y lo puede mirar en un tiempo discontinuado que en presencial. Así que nada, estamos contentos con tener estos espacios y gente como Santiago. Así que Santiago, gracias nuevamente y el aire es tuyo, como se dice en la televisión. Fantástico, fantástico. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Diego, Paula, al colegio. Para mí es muy gratificante y una muy linda experiencia poder ser útil a una ciudad que le tengo muchísimo cariño. Y bueno, a actividades que me convocan en esta temática, que es algo que vengo estudiando hace rato, así que nada, lo que le puedas compartir, ojalá resulte interesante y de utilidad. Un poco lo que decía Diego, nosotros ya tuvimos dos encuentros anteriores donde fuimos desde un recorrido más conceptual y haciendo foco en la participación municipal, la valorización inmobiliaria, que es el instrumento de cómo puede participar el gobierno local en la valorización que se genera en el suelo. Eh, Saltamos a un segundo encuentro donde buscamos entender cómo se combinaba eso con otra batería de instrumentos de gestión de suelo. Y a partir de eso nos quedaba, o a mí me parecía que iba a ser útil, dejar un inventario de casos. Un inventario de casos haciendo mucho foco en lo local, en algunas referencias internacionales que sirven para después profundizar en algún punto, para ver cómo se instrumenta, etcétera, que eso permita dejar algunas lecciones hacia cómo pensarlo, también en el marco del municipio de General Porredón y los municipios de la costa. Eh, y bueno, así que un poco el sentido es ese. Esperen que quiero probar esto. Ahí va, ¿sí? Les comparto que como estrategia de exposición, mi idea es utilizar los casos que me parece que son más visuales, que tienen mejor comunicación en algún punto. Creo que una arista relevante y en donde se va a empezar a profundizar más toda esta agenda tiene que ver con la comunicación de los casos para nutrir sinergias a nivel local y en las comunidades. Eso me parece que es muy importante, creo que ahí es donde esto puede empezar a tomar otro nivel de tracción, ¿sí? Y también como estrategia, dejé afuera, lo voy a mencionar, pero no en la exposición, los malos casos, los casos donde esto no está trabado, funciona más o menos, tiene bemoles, sí. Más que nada porque el punto es encontrar estrategias que sirvan. Lo vamos a ir viendo, hay un montón de instrumentos sancionados en la Argentina y en el mundo, en algunos casos son mejores, en otros son peores, entonces algunos aspectos de eso voy a nombrar, pero sería casi arista de otra charla en el fondo. Sí. Así terminé mis dos presentaciones anteriores diciendo esto de que me parece que esto parte de entender que la planificación es lo que ordena, o sea, marca las restricciones en términos ambientales, sociales, de derecho a la ciudad. Si eso no es claro, no podemos avanzar. O sea, no es por sobre todo, el precio no justifica todo. Los mercados pueden funcionar a perpetuidad en equilibrio
sin conseguir que participen todos en esos mercados, entonces no alcanza con el mercado tampoco. Y la planificación tiene que servir para dejar reglas claras, que hoy con mucha tecnología tienen que generar eso, ¿no? Como mucha comunicación y participación de la comunidad. Entonces, en ese raconto, yo voy a intentar ir un poco de dónde está la Argentina hoy, ¿sí? Sabiendo que son 2 años donde mucho de esto se retiró de la política pública, pero que una estrategia útil va de arriba hacia abajo, del mayor nivel que se pueda hacia abajo. Quiero decir, debería haber una ley nacional de ordenamiento territorial donde marque el uso de los instrumentos de gestión de suelo y que eso después consiga leyes provinciales, que eso después dialogue con ordenamientos municipales. Bueno, eso de la Argentina es heterogéneo, entonces lo vamos a detallar un poco. Y lo último que vamos a ver son o sea, y a partir de eso lo que vamos a ver son las experiencias recientes que hubo a nivel nacional, que tienen que ver con que hasta el 2023 hubo un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que tenía dos líneas de funcionamiento muy claras. Una era un Plan Nacional de Suelo Urbano para que el Estado intervenga, incentive y genere suelo urbano, que es como el obstáculo, ¿sí? O sea, lo que nos convoca en el fondo. Ahora especifico un poco por qué. Y eso estuvo acompañado de políticas blandas de potencia de capacidades para los municipios, que son programas de planificación y ordenamiento territorial, que tienen que ver con asistencia técnica y capacitación, ¿sí? Ahora lo vamos a ver eso un poquito, ¿sí? En el fondo, lo repaso, ya lo dijimos, ¿sí? El mundo está en un proceso de financiarización muy grande, el capital crece muy rápido y por arriba de otros bienes, ¿sí? Todos los activos de largo plazo crecen a una velocidad muy elevada por sobre otras tasas de crecimiento como la de la población eh, o incluso la productividad, y eso hace que los activos de largo plazo se vuelven cada vez más inaccesibles. O sea, el problema del acceso al suelo y a la vivienda es un obstáculo en casi todas las ciudades del mundo. Y en ciudades donde eso como respuesta buscó fabricar muchas viviendas, no consiguió del todo resolver el problema, porque no es que por el lado de la oferta termina bajando el precio, porque sigue apuntando a un segmento que tiene muchas veces resuelta la vivienda, pero no ataca a todos los segmentos de la sociedad. Entonces la planificación tiene que trabajar en distintos segmentos para intentar ir consiguiendo una ciudad que no empiece a tener costos o externalidades negativas en una resolución del sistema urbano muy inequitativo o poco sostenible en el tiempo. ¿Sí? A partir de eso, entonces, me interesaba marcar algunos indicios que dejó esta experiencia de gestión nacional, ¿sí? Partiendo de algo que es bastante relevante, que tiene que ver con que hasta el 2019, solo cuatro provincias, perdón, tres y la ciudad, tenían ley de ordenamiento territorial, ¿sí? Bueno, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Buenos Aires, ¿sí? Eh, y a partir del 2011, en esa gestión, del 2021, perdón, en esta gestión que voy marcando un poco, se consiguió que se sancionasen tres leyes más, ¿sí? Entonces, casi que se duplicó la cantidad de leyes que se consiguieron. La idea, y hay un anteproyecto, hay un montón, pero digo, hay uno último de ley de ordenamiento territorial nacional, que sería bastante potente, consiguiera su sanción. Hoy eso está totalmente fuera de agenda, pero están encajonadas, esperando su oportunidad, ¿sí? Las tres provincias que lo sancionaron fueron La Rioja, Chaco y Catamarca, ¿sí? Ahí se avanzó después con muchos municipios que lograron empezar a instrumentar instrumentos de gestión de suelo, un poco vamos a hablar de eso, ¿sí? Quedó ahí cerquita de tener una ley de ordenamiento territorial Santa Fe, que tiene un ejercicio de planificación y de instrumento de gestión de suelo municipal bastante importante, pero que eso no se ordena a nivel provincial. Entonces, esa ley también, que va como por otra biblioteca, pero guarda el mismo sentido y estaría próxima a salir, eso sí tiene más posibilidad de sanción más rápido en el fondo. ¿Sí? A partir de eso, estos resultados que les comparto, instrumentos de gestión de suelo, son más nuevos, porque hubo un relevamiento último que se hizo por encargo del CFI, en este equipo que les comentaba, en el cual yo participo. Eh, es un trabajo que encargó Luis Baer y Tomás Guevara, que son dos técnicos, geógrafo y arquitecto que trabajan en esto
más que yo en el fondo, sí, o sea, son parte de este equipo y contribuyen de manera muy significativa. Y bueno, y venimos relevando y tenemos contabilizados 420 instrumentos de gestión de suelo sancionados, ¿sí? En casi todas las provincias. Quedan dos provincias sin instrumentos de gestión de suelo, todos los demás tienen, ¿sí? Y ahí está la distribución, ¿sí? Más o menos. Casi todo esto hoy es testimonio, son intenciones. En la provincia de Buenos Aires son muchos que suscriben a la 14449, en algunos lugares aparece la sanción con intenciones de que empiecen a funcionar, pero todo es bastante incipiente. Yo les contaba que en el encuentro anterior, que de los 89 municipios que tienen participación municipal en la valorización inmobiliaria, solo 15 lo ejercen. Y de los 15 solo 3 tienen un 1% de incidencia en los recursos propios presupuestarios. Todo el resto es más bajo, ¿sí? Es más chiquito. Tiene problemas de implementación, un poco lo que hablábamos en el encuentro pasado, de los criterios de valorización para poder cobrar. Entonces, un poco esto de los casos van a ir marcando un camino, una agenda en ese sentido. ¿Sí? Perdón la redundancia, pero lo vuelvo a decir por las dudas, me frenan cuando quieren. Cuanto más lo conversamos, mejor, ¿sí? Eh, pero bueno, yo les voy contando. Algo que voy a poner como elemento para empezar a hablar de casos es la política de generación de suelo urbano que tenía esta arquitectura. Los municipios eligen el proyecto, articulan un acuerdo público-privado, solo público, para traer el terreno identificado, ¿sí? El Estado consigue financiar las obras de infraestructura y los mecanismos de financiamiento para la adquisición de los lotes generados, ¿sí? Esto se hacía a través del Procrear, ¿sí? Entonces, tenía una tasa actualizable con una más baja que la de mercado y se segmentaba a qué segmentos de ingresos de la población se orientaba, pero se empezó a generar lotes. Yo traje dos casos simplemente porque son casos relativamente grandes, ¿sí? Algunos son mejores en términos urbanos, quiero decir que completan la ciudad o son una renovación de un espacio urbano dentro de la ciudad, algunos son en extensión, eso dependía mucho de los casos, de la necesidad, de si el municipio tiene hecho un registro de demanda habitacional. Este es un caso en Sunchales, Santa Fe. ¿Se ve si yo señalo con el mouse? Sí, Buenísimo, se ve, buenísimo. se ve. Sí, se ve. Buenísimo. Está sobre el eje de una de las entradas al municipio, ¿sí? Tiene una escala bastante importante, ¿sí? Está un poco fuera del eje urbano, de la mancha urbana, ¿sí? Pero generó una cantidad muy grande de lotes. Ahí está la inversión que hizo la nación y la inversión promedio por lote entre lo que contribuye el municipio. Muchas veces lo que pasaba es que el municipio se junta con un privado, definen el terreno, arman todo el esquema para poder lotear y presentan un suelo de dominio municipal, dominio privado municipal, ¿sí? Y sobre el municipio, el Estado Nacional financia parte de la infraestructura para poder llegar a lotes que tengan servicios de cloacas, electricidad, o sea, volver el suelo urbano, ¿sí? Y después se financiaba, ¿sí? Ahora les voy a decir por qué esto. Ahí están las fotos del caso. Después voy a mostrar otro caso que es lo mismo, que tiene una escala mucho más grande que es en Ushuaia. Sí, también ahí la pieza urbana se nota que es más grande. Completa la ciudad, va en extensión también, pero es de una escala enorme. Generaba 600 lotes, ¿sí? Lo mismo, muy parecido, ¿sí? En este caso, el terreno era del privado, el municipio ponía la norma para poder subdividir y el Estado generaba los mecanismos de financiación y traccionaba la infraestructura, ¿sí? Y acá voy a dónde voy con esto, ¿sí? De vuelta a las fotos. Y acá voy a una comparación de qué dejó como evidencia ese programa que generó más o menos 16.000 lotes en el país en poquito tiempo, porque después se cortó, ¿sí? Pero estaba calculado cuál era el costo involucrado, una parte del privado, una parte del municipio, una parte enorme del Estado, en dólares de esos lotes, y la comparación de cuántos harían lotes de características urbanas similares y superficies similares en el mercado, ¿sí? Y la relación depende de la ciudad, pero siempre es muy grande, ¿sí? Siempre hay una relación, una diferencia entre el lote al costo generado en ese mecanismo de participación más pública que privada, pero con alguna incidencia de lo privado y el generado por el mercado, en algunos casos de 300%, ¿sentido? O más grande. Entonces, esto transmitía algún sentido, un indicio de eficiencia en la generación
de suelo urbano y posibilidad de captar demanda en segmentos donde el mercado no iba a satisfacer. Entonces ahí está puesto el punto y es relevante para tenerlo en consideración para pensar eso, ¿no? Que cuando se alinean una política pública de escala nacional, tiene la escala de lo nacional, el municipio y un privado que ve la posibilidad que genera la subdivisión, bueno, hay relativo negocio, se atiende un segmento que el mercado no atiende, ¿sí? Y la ciudad se entrama de una manera más deseable, ¿sí? Así que esto me parece que es un elemento relevante, ¿sí? Después, otro elemento relevante que surge del mismo programa de suelo urbano, que se avanzó mucho en la provincia de Buenos Aires, ahora les cuento por qué, pero se intentó en varios municipios del país, es el registro territorial de suelo apto, que es la clasificación de suelo subdividido, subdividible, ¿sí? O con potencial de subdivisión, ¿sí? Eh, que tuviese un apto ambiental, ¿sí? Que tuviese un potencial, que estuviese en concordancia con el modelo deseado de la ciudad, donde existía un modelo deseado de ciudad en planificación del municipio en particular, ¿sí? Y se clasifica eso en un semáforo de verde, amarillo, rojo, ¿sí? Eso generó un registro enorme de suelo apto en un montón de municipios. Quiero detenerme en la provincia. En la provincia algo que sucedía era que eh, en catastro figuraban subdivididos un montón de espacios de terrenos urbanos, intermedios o más rurales que tienen planos de subdivisión de los años 70, de los años 60, cuando se loteaba sin mucho control y que en el catastro existen. En algunos casos tienen poca utilidad porque están muy lejos de la ciudad, pero en muchos casos tienen utilidad, ¿sí? Y eso agilizaba 1 año y medio, 2 años de trámites y de agrimensura para poder utilizar esos lotes. Había que machear esos registros viejos que tenía el catastro y la viabilidad actual y así se identificaron 20.000 lotes con verdes, ¿sí? En, creo, 130 municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, este fue un ejercicio muy útil. Hoy esto, parte de esto, lo usa Lopisu y está en consideración porque ya estaba hecho mucho de ese trabajo. Hay un agrimensor que se llama Latancio de La Plata que tenía este trabajo súper evaluado en la provincia y que, bueno, es como muy potente en ese sentido. Algo parecido se encontró en Tucumán, y sin ese nivel de detalle y sin esa tramitación previa, se identificó suelo en un montón de ciudades del país. ¿Sí? Ahora voy a entrar más en esto que ya veníamos charlando y que es donde ponemos el foco, que es este sistema de instrumentos, ¿sí? Pensar esto como un sistema de instrumentos y no como un instrumento aislado y entender esto de darle capilaridad o acupuntura al proceso urbano desde el municipio con los diferentes actores de esa ciudad, ¿sí? Bueno, los instrumentos mencionados son los mismos que ya un poco repasamos, ¿sí? Y la idea es esa, ¿no? Como que orienten un modelo urbano territorial, que marque incentivos y reglas claras, que verifique y comunique que hay una distribución equitativa de cargas y beneficios de ese proceso, de que hay una valorización atrás, que va generando el mismo ejercicio del Estado interviniendo en la ciudad que se propone, ¿sí? Eh, y un poco desde mi punto de vista, y algo que yo trato de enfatizar como mensaje, es poner en la misma mesa y en la misma dirección, en un sentido más cooperativo, al desarrollador, al municipio y a la comunidad. Se entiende que es una instancia de negociación, en una puja distributiva, pero una instancia de negociación. Algunos casos donde esto consigue menos éxitos es donde eso se vuelve muy confrontativo, donde se busca apelar en un sentido coercitivo a generar un impuesto y después la sociedad entera termina invalidándolo, entonces pierde fuerza, pierde efectividad. No es fácil, verdaderamente no es fácil, pero bueno, en algunos lugares se consigue un poco mejor y eso es lo que trato de comunicar. ¿Sí? Bueno, acá está esto mismo, ¿sí? Esto es un inventario de en las provincias cómo son esos instrumentos, la contabilización de los 420 que les hablaba antes. No me voy a detener en esto, queda en la presentación para quien quiera indagar, está la base de datos. En la provincia de Buenos Aires, el Observatorio de Valores del Suelo
va generando un inventario de ordenanzas que es súper útil para tomar los distintos modelos de ordenanza. Bueno, en cada uno de estos instrumentos de gestión de suelo hay dos, tres variantes distintas de redacción de la normativa, ¿sí? Y bueno, sobre eso cada municipio va tomando su decisión. Nuevamente, la clave o la forma en la cual funciona es cuanto más criterio de integralidad tiene y va a cada caso un caso, ¿sí? Spoileando un poco hacia dónde voy, el convenio urbanístico va a ser una herramienta muy potente para poder captar valorización, ¿sí? Muy potente porque va a poner esto sobre la mesa y va a trabajar con el banco de tierras para nutrir de suelo, con anticipar incentivos para movilizar el suelo ocioso, con los reajustes de tierra y con que el municipio se quede con o fondeo o obras realizadas por el privado en concepto de valorización. ¿Sí? Buenísimo. Esto dice más o menos lo mismo de lo que les detallaba recién y cómo funciona, ¿sí? Otro elemento relevante, y ahora en los casos lo vamos a ver mejor, es la temporalidad. Es muy importante que estos procesos de gestión urbana tengan en cuenta que el anuncio va materializando valorización y que si el municipio se pone al frente de ese proceso, pesca más valorización, ¿se entiende? Entonces le da etapabilidad a los procesos, le da escala, busca tener muchas hectáreas sobre la cual poner fases de acuerdos y que se puedan ir modificando y que tengan indicadores de control para que se modifiquen, y eso genera que el resultado final o en el neto el resultado que se consigue es mucho más grande. ¿Sí? Bueno, esto es porque como el grande, o sea, como lo que nutre esta gestión de suelo tiene que ver con la valorización inmobiliaria, con el proceso de renovación urbana o de consolidación o de densificar o de expandir la ciudad y que cada vez que eso pasa el metro cuadrado de suelo va a valer más, ¿sí? Bueno, cuando eso es claro, se definen qué objetivos se persiguen con esas reglas, ¿sí? Yo ya les había contado que el sentido de las ordenanzas de plusvalía no es prioritariamente recaudatorio, sino que es de regulación, de tratar de generar arbitrajes en las decisiones, de que convenga hacerlo a partir de determinados niveles o de alícuotas propuestas para incentivar determinados objetivos en zonas particulares de una ciudad. Entonces, eso tiene todas estas variables de decisión que ya las fuimos detallando, pero que vienen a cuento para entender los casos hacia dónde vamos, ¿sí? Y después, lo que sucede con la plusvalía es que es la más controversial de todas, ¿se entiende? O sea, donde se avanza con eso, aparecen resistencias en las ciudades, en el sentido de, me están cobrando por algo que es mío, o qué va a pasar cuando el valor del suelo vaya para abajo, o si esto termina en una especie de expropiación, o porque o el sacrosanto, o atentar contra el sacrosanto derecho a la propiedad privada, ¿sí? Entonces, algo importante a tener en cuenta es que es una agenda nueva, ¿sí? Que es una agenda que tiene 20 años, 25 años, en algunos países un poco más, pero en Argentina es más o menos así, que Rosario fue el pionero, Mar del Plata fue uno de los primeros en tener un mecanismo de compensación urbanística, lo hablábamos ya en el plan de ordenamiento del año 2006, lo que pasa es una ordenanza bastante letra muerta, que tiene poco efecto, y bueno, de acá viene más o menos como, es muy importante notar que esto, ¿no? En la gestión hasta 2023 se habían conseguido la sanción en un montón de municipios que empezaban a traccionar con eso. Hoy en este clima político mucho de esto pierde oportunidad, entonces nada, en un punto de espera, ¿sí? En el último año hubo muy poquitos, en Anguil, La Pampa, Esperanza y en General Roca. Eh, pero bueno, yo no dejo de creer que es un mecanismo que tiene mucho potencial hacia adelante para que los municipios ganen capacidad propia, pongan en el motor del desarrollo y el crecimiento a la construcción y al mercado inmobiliario, como hablábamos la vez pasada, en comparación a Argentina y al resto de los países de Latinoamérica y de Europa, construcción y mercado inmobiliario sobre PBI es la mitad, entonces tiene muchísimo para crecer como sector en todos lados, eso puede hacerse bien o hacerse mal, ahí está el desafío.
Bueno, ahora sí vamos a empezar a hacer zoom en algunos casos que son muy útiles. Sí, te Perdón, quería. no, decías, perdón, Santiago, decías, ¿es la mitad que en relación a otros países de Latinoamérica? Sí, en relación a otros países de Latinoamérica, Ok. algo que, o sea, a mí me parece que eso es un argumento que puede nutrir una política pública, que puede ir a buscar un municipio. Eh, no hay medidas de PBI urbano de los municipios porque se usa un producto bruto geográfico que en Argentina quedó viejo, pero si lo hicieses con el 2004 va a dar valores relativamente parecidos, que es el último año de publicación del producto bruto geográfico, y vos agarrás sector construcción, que se separa el PBI en 14 sectores, y sector inmobiliario, y juntos dan 11% más o menos, ¿sí? Y en Brasil, en Uruguay, en Chile da 19-20, ¿sí? De sectores. Entonces tenés mucho como para recorrer, ¿sí? Y en algunos países europeos da más. Entonces es posible, y se ve claramente, porque tiene mucho que ver con la renovación del parque de viviendas, con los procesos de generación urbana, que en Argentina son como muchos procesos de expansión y freno, ¿sí? Entonces hace un zigzag muy parecido al PBI hasta el 2018 y ahí se vuelve más errático todavía. ¿Se entiende? Entonces sí, no es claro del todo eso. ¿Sí? Eh, bueno, voy a ir a un caso que me resulta súper gráfico para pensar esto, que es en Tucumán, en Tafí Viejo, ¿sí? Es de una escala urbana muy grande, se llama Lomas del Tafí, ¿sí? Fue un proyecto que inicialmente se pensaba en 3.000 viviendas, luego se incorporaban 5.000, se terminaron concretando 6.500, viven casi 30.000 personas y se hizo muy rápido, ¿sí? En Argentina no hay otro de esta escala, es el más grande en escala, ¿sí? En un momento fue el de mayor escala en América Latina, hoy América Latina tiene algunos que compiten en esto porque hay proyectos entre 5.000 y 8.000 viviendas, un montón, ¿sí? Me interesa esto marcarle, ¿sí? Segundo, que esto me queda. ¿Ustedes ven que mi pantallita? No, ¿no? O sea, porque a mí me aparecen las cámaras, ¿entienden? Entonces, ¿ustedes ven que dice Lomas del Tafí? Sí, Sí, se ve Sí, bien. buenísimo. Bárbaro, bárbaro, buenísimo, buenísimo. Bueno, esto es el terreno sobre el que vamos a hablar en el año 2002, que eran 400 hectáreas que habían quedado en vacancia, adquiridas por un banco comercial de Tucumán, ¿sí? Eh, bueno, nada, un programa federal de vivienda empezó a articular con ese banco comercial para hacer la adquisición de esa tierra para generar viviendas en un plan largo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Esto es Lomas del Tafí en el año 2013, donde gran parte de eso ya se empezaba a efectivizar. ¿Sí? ¿Qué empezó a pasar? L- lo primero que se hizo fue vivienda, sin ordenamiento territorial. ¿Se entiende? O sea, se empezó a bajar desde el IPB provincial plata para financiar viviendas, se lotea, sin mucho servicio, y esto tiene inconvenientes para la regularización dominial porque no estaba del todo subdividido, crecen actividades complementarias, que quiere decir que se pisan espacios comunes, ¿sí? Se transgreden los FOS y los FOT con los que se preveía que crezca esta urbanización, ¿sí? No están confirmados los consorcios para el funcionamiento, entonces rápidamente empieza a tener problemas de mantenimiento, ¿sí? Y en el año 2025, algo relevante es que ya el área pensada por el IPB, sobre la cual se montaron todas las infraestructuras, se densificó muchísimo y aparecen a los costados, ¿sí? En los terrenos linderos y casi en una escala similar, dos countries, ¿sí? ¿Está bien? O sea, dos urbanizaciones cerradas que en el fondo van a hacer un uso o un provecho de las infraestructuras existentes por haber nutrido la vivienda social, ¿sí? Eso es un problema o una circunstancia de mucha recurrencia en muchos municipios de la Argentina, ¿sí? Eh, nada, llevar la vivienda social en extensión a la ciudad, demandar para la vivienda social la infraestructura, hacer del uso de la infraestructura la valorización correspondiente a todos los terrenos que quedan entre la extensión de la vivienda social y la área urbana con urbanizaciones cerradas, ¿se entiende? Y sin pescar valorización. Entonces, un camino para ordenar eso es tratar de usar los instrumentos de gestión de suelo para prever esas circunstancias,
ponerle alícuotas muy fuertes, pedir una participación de la valorización del municipio alta, para que, bueno, si la decisión igual se valida, el municipio tenga una redistribución de la valorización para pensar la ciudad. ¿Se sigue? ¿Sí? Es un caso muy esquemático porque es muy grande, ¿sí? Y a partir de eso, algo que sucedió es que Tafí Viejo, bueno, tiene un lema que es como tiene con qué, especificó toda el área, ¿sí? Eh, y en el Código Ambiental del 2023 define los instrumentos, o sea, llega tarde, pero llega, ¿sí? ¿Y qué hace? Bueno, genera incentivos para movilizar el suelo ocioso, porque quedaba suelo ocioso, define áreas y criterios de cesión de cargas urbanísticas eh, más específicos y más grandes, ¿sí? Y utiliza el criterio de contribución por mejora, que muchos municipios lo tienen como ordenanza, ya no lo tienen que sancionar, para generar un pago por contribución por mejoras por el uso de la infraestructura. O sea, como la infraestructura se puede prorratear, bueno, le cobran a los frentistas una parte y eso funciona como una especie de valorización. Por supuesto que está lejos de un caso óptimo, pero es un caso que empieza a mejorar la consolidación del espacio. ¿Se entiende? Sí. Entonces, como un super caso de estudio, hay algunas publicaciones nuevas de esto que son útiles y que lo detallan mucho más. Yo, y en un rol más divulgador, les cuento así como para dejar prendida la luz de cosas que se pueden indagar. ¿Sí? Buenísimo. Después, un caso muy relevante, porque fue el inicio de la biblioteca, fue Trenkelauken, ¿sí? Trenkelauken es como el hit de esto, porque sale siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue el primero, ¿sí? Y nosotros tuvimos experiencia de trabajar con los que iniciaron todo esto, los que pensaron cómo iniciar todo esto. ¿Qué pasaba en Trenkelauken? La vivienda se ha vuelto carísima, ¿sí? Los campos linderos a la área urbana empezaban a perder usos de campo, se volvían chacras, con muchísima menos intensidad en el uso, ¿sí? Y la ciudad tenía un plan de ordenamiento con una ampliación urbana que casi que duplicaba el ejido en el futuro, ¿sí? Pero no había nada en eso, no había nada y no había nada pensado. Entonces el municipio, ¿qué hizo? Acordó con un sector, que es el sector que está en colores, que ahora lo vamos a detallar un poco más, ¿sí? Ir a un acuerdo que articulara dos cosas. Una, que el municipio iba a comprar una parte del suelo para esperar su valorización de mercado y venderlo a lo que le pareciera. Algunos municipios, algunos lotes producidos se van a vender más baratos, otros se van a vender a precio de mercado. Eso tuvo etapas, ¿sí? Y el mecanismo que utilizaron, piensen, esto es anterior a la 14449, no había ordenanza de plusvalía, fue contribución por mejoras. Fue acordar con esa zona de influencia que se iba a generar, que las infraestructuras que iba a financiar el municipio iban a tener un valor más arriba que el prorrateo directo de la obra, ¿sí? Y hubo acuerdo, hubo acuerdo. ¿Por qué es muy importante como caso? Porque los vecinos están contentos, básicamente, ¿se entiende? Porque hay muchos criterios donde ese plan no cohesiona con la sociedad, que termina en un litigio de cuál es el criterio de valorización, cómo me están cobrando, por qué me cobran lo que me cobran, ¿se entiende? Y muchas veces algo útil para pensar esto es si se planifica antes, que fue el caso de Trenkelauken, porque si esto es antes de que exista, en casi todos los decisores sentados a la mesa, se amplía la probabilidad de que prime el sentido común. En cambio, ya cuando tengo el conflicto, cuando yo ya estoy viviendo, ya estoy instalado, ya no pagué y ahora me quieren venir a cobrar, bueno, es difícil que se resuelva de la misma forma. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay un punto que me parece relevante marcar, y ese es un relato que va marcando esa generación, ¿sí? Se generaron en total casi 800 terrenos y el municipio se quedó casi con la mitad. Entonces es un montón, ¿sí? ¿Qué hizo en eso? Le cambió los indicadores urbanísticos, o sea, una área complementaria la pasó a una residencial, en eso ustedes que son arquitectos saben más que yo, ¿sí? Le cambió los indicadores, ¿sí? Le bajó el FOT, le subió el FOT, perdón, y el factor de ocupación del suelo, le mejoró mucho la densidad, los terrenos se valorizaron un montón, ¿sí? Cambio de caso porque va en el mismo sentido y este es después de la 14449. Esto es Mercedes, ¿sí? Este es el municipio y esta es una calle que va a conectar con la ruta y acá hay una pieza en azul que no es tan grande, pero fue un primer ejercicio y esto se empieza a replicar, ¿sí? Básicamente
lo primero que tuvieron fue una ordenanza de adhesión a la ley de acceso justo al hábitat, que tiene los instrumentos mencionados. Después se generó un convenio urbanístico. Me parece muy importante marcar esto del convenio urbanístico, porque es una manera, hablamos la otra vez, a veces para que esto funcione se necesita un gol. O sea, algo que genere una noticia en la cual todos del resultado parcial consiguieron algo y se dieron un poco algo, ¿se entiende? ¿Sí? Se autorizaron lotes de bastante menor superficie. En esa zona los lotes eran de 1000 metros cuadrados, se autorizaron lotes de 270 y el propietario obtiene 89 lotes, que son mucho más valor que el que tenía antes del acuerdo, ¿sí? Y le paga al municipio una cesión de lotes, ¿sí? 19 por valorización inmobiliaria, más los descuentos de cargas urbanísticas por cesión de calles, etcétera. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces es una manera de empezar a generar suelo urbano. El municipio lo asigna después con un criterio, o sea, atiende la demanda del registro habitacional del municipio. ¿Sí? Por eso devuelvo, depende el caso. ¿Sí? Otro modelo muy relevante hoy, que también empieza a aparecer en un montón de lugares, es el caso de Herón, la provincia. Yo, de vuelta acá, busqué los que tienen alguna mejor imagen, ¿sí? Hay más casos, ¿sí? Pero digo, algunos que son muy vigentes, que van en línea con la 14449 y el Programa Nacional de Suelo, y que si lo que busquen van a encontrar un montón de cosas, ¿sí? Porque son, en todos casos, relativamente nuevos, ¿sí? ¿Qué hizo Deró? Convenios urbanísticos, ¿sí? Va tomando en la expansión de la ciudad, hace convenios con distintas piezas que ya no son tan grandes, ¿sí? Y el modelo es 50-50, directo, de entrada, ya charlado. Lo que pasó fue que el primero salió bien y después, contado por el municipio, los que se acercan son los propietarios. O sea, muchas veces son las sucesiones de campos que van quedando chicos o que quedan cerca de la ciudad, ¿sí? Que encuentran una forma de movilizar tierra y generar un negocio, ¿sí? Hoy ya atienden casi toda la demanda del municipio. Entonces es un caso que le baja la presión. Por supuesto que en municipios más chicos es más fácil, ¿sí? Y por supuesto que acá no aparece un enorme acaparador del suelo para pensarlo antes, cada cosa a su escala, pero para municipios de ciudades que son chicas y que pueden volverse ciudades intermedias, empezar a manejar este tipo de arquitectura de instituciones o incentivos normativos, bueno, verifica buenos resultados, ¿sí? Otro caso bastante nuevo es el de Villa Gesell, ¿sí? Fíjense que Villa Gesell hace poco, o sea, tenía por ordenanza vieja, ¿sí? Que el área, que era un área complementaria, está lejos del ejido, está como del otro lado de la ruta, ¿sí? Era un lote mínimo de 2000 metros y una densidad muy baja, le subió la densidad, baja, permiten una norma más alta, alcanza con la infraestructura existente, porque no es un cambio enorme de impacto, ¿sí? Se sanciona un nuevo código de ordenamiento y con ese código de ordenamiento se genera un convenio urbanístico, ¿sí? Ese convenio lo que hace es que en una manzana, ¿sí? Se plantea construir 23 unidades funcionales en PH, de vuelta, descontadas las cargas urbanísticas, eso genera una valorización, es muy nuevo esto, de casi $800.000. El municipio tiene una alícuota bajita para la alícuota que se puede cobrar. En esta zona igual es más baja que la que se cobraría en una zona más central, pero es del 10% y el municipio en un ejercicio de valorización pesca casi $80.000. ¿Sí? De vuelta, para municipios de ciudades intermedias, empezar con ese ejercicio y empezar a ver a dónde, cómo acordamos, cómo repartimos, qué conseguimos, es lo que puede generar que el municipio encuentre una forma de ganar capacidad en la generación de recursos de muchísima potencia por al lado de otras tasas, etcétera. ¿Sí? Y este caso es el último, es el más chiquito, ¿sí? Pero es bastante simpático. Es el municipio de Carlos Tejedor, ¿sí? Que hizo un primer convenio, lleva tres convenios en 2022, 2023 y 2024, ¿sí? Ya de vuelta está por arriba de la demanda, o sea, se generaron los lotes. El tercer caso es una localidad dentro del municipio que se llama Las Cortaderas. Eh, Terminaron haciendo una desarrolladora inmobiliaria del municipio. Acá no hay un desarrollador inmobiliario, ¿se entiende? Lo que hacen es encontrar estos, ¿no? Campos, generalmente que necesitan el cambio de uso,
hacen un convenio urbanístico, definen quedarse con una cantidad de los lotes, esto está marcado ahí, el convenio Sauco fue el del medio, el del 2023, se generaron 150 lotes, el privado se quedó con 84, el municipio con 66. ¿Qué hace el municipio? Algunos van al segmento de ingresos más bajos, algunos ingresos medios, algunos a mercado, pero están todos dentro del mismo loteo, ¿sí? Y después, ustedes me dicen si ahora se ve esto. Sí. Perdón, que está muy alto mi volumen. Está generado lo que quería comunicar, que es, nada, el municipio tiene un Instagram de esa desarrolladora, ¿sí? Que da en el link, ¿sí? Que hace cuenta ya los próximos dos, tres proyectos que tiene en línea. Yo no lo sé del todo, esto último que les voy a decir, pero es muy probable que sea el privado el que se acerca al municipio a decirle, tengo esto, ¿cómo lo armamos? ¿Se entiende? Y tienen nutridas algunas buenas historias, hacen el evento en escalas muy chicas donde no va a haber esto, ¿no? Consultatio metido en la generación de suelo. Me parece que es un buen caso, es un muy buen caso. ¿Sí? Buenísimo, ahora voy a ir a la escala más grande, ¿sí? Y donde, nada, es mucho más complejo, la trama es más compleja, ¿sí? Pero bueno, acá lo que sí tengo documentado, porque yo lo voy analizando año a año más o menos cómo viene, es, me pasé, los casos de las ciudades grandes donde sí funcionan, ¿sí? Bueno, en Buenos Aires, en dos códigos urbanísticos, ¿sí? Más o menos del 2019 se recaudaron 90 millones de dólares, perdón, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Eh, Empezó siendo muy bajito, empieza a ser muy grande, ¿sí? La ciudad tiene sus bemoles en esto, ¿sí? Algunos casos usan convenios urbanísticos y hacen como un marketing amigable de una placita o cosas para permitir cosas que después dan a mucha controversia. Sí creo que en Buenos Aires algo que pasa es que hay una comunidad atenta a eso y movilizada, entonces hay presiones y hay pujas, a veces va mejor, a veces va peor. Nuevamente, en este contexto, esto hoy perdió fuerza, se sabe menos, se volvió más opaco, pero bueno, venía un poco en ese ejercicio. Un buen caso de esto es el corredor Donado-Holmer, que es en Saavedra, porque es una zona donde estaba eh, expropiada la mitad de las manzanas, o sea, como el pulmón de las manzanas, porque iba a pasar una autopista que nunca se materializó. Entonces, la tenencia de los terrenos era muy heterogénea, desprolija, de casas con poco incentivo al mantenimiento, el lugar donde se empezaba a generar ciudad informal. Y la ciudad lo que hizo fue comprar todas las manzanas, aplicarles un convenio urbanístico, a la valorización generada por el desarrollo que se permitía, se le aplicó participación municipal en la valorización inmobiliaria y se generó una zona que empieza a generar valor en el área de inferencia, ¿sí? De toda el área lindera, esto sí, creció mucho en comercios, algo parecido a algunos casos que vemos a nivel internacional. De vuelta, en una escala de 8 o 9 manzanas, lo que genera es un impacto no solo en esas 8 o 9 manzanas, sino en un área de influencia muy grande. Y eso tiene muchísimo valor que es difícil de contabilizar todo porque después deriva en otras tasas, en otros recursos, etcétera. ¿Sí? Y esta es la comunicación que hace la ciudad. Yo acá les pongo el Instagram del cálculo de la ciudad, no voy a entrar ahora, porque sí, algo que yo ahora estoy estudiando en un poco más de detalle es cómo lo comunican las ciudades en esto de qué se consigue y cómo, ¿sí? Bueno, entonces miro las ciudades del mundo, eh, lo dejo como detalle, como curiosidad para el que le interesa indagar, ¿sí? El segundo caso muy importante y súper potente y como pionero y que marca mucho de la agenda de esto es Rosario, ¿sí? Que Rosario, en una escala más chica que Buenos Aires, ¿sí? Tiene un elemento clave que ya se los anticipaba para pensar cómo consiguió más o menos, si quieren netear el resultado desde 2012, son 80 millones de dólares de participación municipal. Eso no es todo plata, una parte es suelo urbano, una parte es obras. En cada convenio urbanístico que se firmó está especificado eso, ¿sí? Pero yo lo tengo bastante contabilizado desde los presupuestarios, es más o menos el 1% de los recursos propios.
va creciendo, ya en en el presupuesto 2024 es 2,5%. Empezó siendo una idea nada más, y algo muy chiquitito, pero bueno, en no tanto tiempo creció un montón. Y algo muy importante es esto de las etapas, o sea, de agarrar piezas urbanas de mucha intervención. Tiene más convenios urbanísticos, pero estos son los más grandes, son un caso de estudio. Ahí dejo la fuente, porque esto está mucho más documentado, porque es más viejo, ¿sí? Bueno, este es el parque habitacional Ludueña, donde se crea. Y algo también importante es que entrama mucho, o sea, que hace un espacio verde, un área de vivienda social, un área de vivienda de segmento de altos ingresos, un área de vivienda de segmentos de ingresos medios, ¿sí? Y áreas complementarias o de usos complementarios. Entonces eso le va generando centralidades a la ciudad, ¿sí? El caso más conocido es el de Puerto Norte, porque es una especie de Puerto Madero de Rosario. La mitad de la valorización conseguida sale de Puerto Norte, pero todos contribuyeron por esto, ¿no? Por lo que van consiguiendo como funciones también. En el caso de Palos Verdes y el Parque Habitacional Newbery, no están 100% consolidados, pero van teniendo impacto en los alrededores de la ciudad, o sea, generan un resultado bastante positivo. ¿Sí? De vuelta, esto, al que le interese todos estos temas, son como los casos a estudiar. Tengo infinitos detalles para contar, pero no me iría de tema y quiero sobrevolar varios y marcar algunas cosas, ¿sí? Un municipio que empezó después y que va en un camino de usar la participación muy fuerte es 3 de febrero, ¿sí? Que el intendente de Valenzuela, no me interesa hacerle publicidad a nadie, pero lo marco porque algo importante en esto es que es una agenda de políticas multipartidaria. O sea, hay intendentes de diferentes colores que vieron en esto algo que tenía eh, mucha atracción para distintos municipios y lo pusieron en marcha y algunos no. Algunos no. En algunos lugares donde íbamos nos miraban como diciendo esto que estás diciendo acá no va a pasar. Entonces no es un criterio partidario en el fondo, ¿sí? Eh, Empezó hace poco, 3 de febrero. Algo muy importante para tener en cuenta en 3 de febrero es que tiene un mapa de incidencia de valor del suelo. Esto lo tiene solo la ciudad, muy bien desarrollado, y 3 de febrero. En todo el resto de los municipios del país, los cálculos de valorización no tienen hecho de todo el mapa. En algunos lados está una parte del mapa. Córdoba tiene, para los convenios urbanísticos, calculado el valor de incidencia del suelo, pero no de todas las manzanas, ¿sí? No es algo tan difícil de hacer, pero bueno, muchos municipios necesitan un observatorio de valores del suelo que lo empieza a seguir, esto que hablábamos la otra vez, más metiéndonos en cuestiones técnicas. Yo ahí les dejé el ejemplo, o sea, uno toca sobre la manzana, es un Google Maps, o sea, está subido a la página del municipio, un Es de instructivo para acceso público, perdón. totalmente, totalmente de acceso Mm. público. Sí, 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 en la ciudad también, en Buenos Aires también, ¿eh? El mapa lo que hace es que uno selecciona una manzana y te dice cuántos dólares de incidencia tiene en el suelo. ¿Sí? En base a ese mapa se puede calcular la valorización. Y después lo otro que tiene también de acceso público, en otro link, es el mapa a las alícuotas, porque trabaja con la carga de alícuotas para comunicar e incentivar en qué lugares del municipio le interesa que se desarrolle más o menos. ¿Sí? De vuelta, algo muy importante que consiguió 3 de febrero fue que empezó con un banco de tierras, tenía un montón de tierras municipales y provinciales en desuso y el ferrocarril que iba a intentar pescar. Entonces con eso empezó a nutrir estas ideas, después consiguió la ordenanza de plusvalía y con esa ordenanza muy rápido hizo regeneración sociourbana de un barrio que tengo fotos, pero sinceramente hoy no las encontraba, las vengo buscando y no sé dónde las tengo. Un día las voy a encontrar de vuelta, sí, porque lo fuimos a recorrer nosotros. Son dos manzanas, que era eh, un asentamiento y que generaron vivienda de planta baja y 2 pisos y un espacio común votado por los vecinos. Nada, la primera valorización que consiguieron la bajaron ahí y eso como que en todo el municipio es una noticia que está apropiada por mucha gente en el municipio. ¿Sí? Nuevamente me interesa marcar esto, que es una agenda que es bastante multipartidaria y que va de personajes que uno no esperaría que estén en estos temas a personajes que uno esperaría que estén y no están. ¿Sí? No lo puse como caso para no ser redundante, pero en escala, el otro caso
importante es Córdoba, ¿sí? La ciudad de Córdoba y el área metropolitana de Córdoba, que son 40 y pico de municipios, tienen mecanismos de plusvalía vía convenios urbanísticos. La ciudad de Córdoba tiene un link que actualiza año a año que dice el inventario de convenios urbanísticos y ahí tienen los acuerdos firmados y el cálculo de valorización, ¿sí? Es más chico que Rosario, yo tengo contabilizado que es más o menos la mitad, pero tiene muchos más casos, ¿sí? Porque Córdoba hizo un montón de desarrollo en extensión de áreas urbanas, ¿sí? Pero pesca menos plata, ¿sí? Y este caso, que la otra vez lo nombraba más chiquitito y que me parece importante también en este camino de marcar que es Zárate, ¿sí? Zárate es un municipio que no tiene ordenanza de valorización y cuando la quisieron sancionar les costaba sancionarla y hicieron un proyecto de 380 hectáreas. Perdón, primero lo que hicieron fue crear un organismo, que es un comité del área de influencia de este proyecto, de Zárate, que sería el costero de Zárate, definieron un área de 380 hectáreas, en las cuales el 5% era municipal, el 20% era nacional y el 75% era privado, ¿sí? Esa unidad arma un master plan, con ese master plan se sientan con los privados, arman la tapabilidad del proyecto, mucho de eso estaba muy degradado, algunas fotos muestran que no había costanera y que era un área industrial en desuso, con un montón de áreas industriales abandonadas o en ruinas, ¿sí? Y algunas viviendas, algunos comercios, algunos sectores de gestión privada en funcionamiento. Y plantean etapas que van generando, que van a ir a buscar cierta valorización, está controlado con indicadores, ese plan tiene todo el detalle, es plurianual y cada 5 años mira cómo van consiguiendo sus indicadores y se fue renovando, ¿sí? Eh, Creo que van 20 años más o menos, o 18 años desde que empezó. Muchas cosas se consiguieron, básicamente primero la costanera, después se renovó un mercado, se generaron dos proyectos grandes de vivienda y se está empezando un proyecto de vivienda social. Falta, el riesgo es que eso no termine de completarse. eh, pero bueno, se financia de la valorización, en el fondo. De esa valorización va generando las obras que van abriendo las etapas. Entonces es un buen caso, ahí está la tesis de la cual tengo más detalle de los datos porque es una colega que estudió mucho el caso y que es local, entonces lo sabe mejor. Pero digo, me parece importante eso, ¿no? Y que también tiene mucho impacto porque es visual, porque modificó la costanera. ¿Sí? ¿Está bien? Con esto cierro la parte local, ¿sí? No me voy a extender muchísimo más para que no sea aburrido, pero quiero pasar a lo internacional, ¿sí? En lo internacional, de vuelta, decisiones que tomé, casos en castellano, tengo un montón de casos en alemán y en inglés, pero algunas cosas voy a nombrar de los dilemas que puede generar esto, pero los casos más relevantes y los que están más estudiados, ¿sí? Y buenos casos, ¿sí? Voy a arrancar por algo que abrió la puerta a que se piense muy diferente, que fue Barra de Tijuca en Río de Janeiro, ¿sí? Que también porque es un área muy conocida, entonces, nada, una vez que uno lo sabe, no se lo olvida, ¿sí? Que tuvo un proyecto, Lucio Costa, en 1969, un master plan gigante, casi que era un tercio del área urbana de Río de Janeiro, ¿sí? No había ningún tipo de contemplación de qué iba a pasar con eso. En poquitos años, la valorización de esa tierra, eso estaba detrás de un morro, entonces no había viabilidad, ¿sí? Se generan las vialidades y es uno de los casos de mayor valorización del suelo documentado que existe, ¿sí? En poco tiempo crece el valor del suelo casi un mil y pico por ciento. La publicación, que nosotros, una de las que usamos para estudiar estas cosas, dice 1900%, hay algunos casos que dicen 1500, no importa, es estratosférica, ¿sí? Es muy, muy grande, ¿sí? Y algo muy importante es que, como lo primero que hubo fue un anuncio, antes de hacer una planificación, tres propietarios compraron casi el 30% total del área. Antes, o sea, fueron a buscar la valorización, ¿sí? Algunas de esas adquisiciones todavía están en litigio, todavía hoy están en litigio, ¿sí? Y lo que pasó fue que después la ciudad lo corrió de atrás. ¿Qué hizo? Intentó
con contribución por mejoras, que ya estaba sancionado, ¿sí? Empezar a decir todas estas infraestructuras van a tener que pagar un poco más que el prorrateo de la obra, el impacto de la valorización. En algunos lugares se consigue, fueron generando un fondeo porque el desarrollo urbano es gigantesco, pero muy lejos de lo que había pasado, ¿sí? Entonces, eso en Brasil marca un precedente y eso empieza a cambiar mucho la legislación en Latinoamérica en un montón de lugares, ¿sí? Entonces yo voy a empezar a nombrar algunos de esos lugares. Ejemplos muy buenos de uso de instrumentos de gestión de suelo y muy potentes son São Paulo y Curitiba, Brasil, ¿sí? Básicamente porque algo que empezaron a usar desde los 90 es el otorgamiento oneroso de derecho de construcción adicional, ¿sí? O sea, por arriba de lo que marcaba la planificación original, donde la infraestructura lo habilitaba, empiezan a vender metros cuadrados de edificabilidad con un uso específico, ¿sí? En el caso de Curitiba, y bueno, eso está súper estudiado, pero digo, estuvo muy asociado a que esos derechos onerosos de construcción cambiaran la modalidad del transporte. O sea, financiemos un transporte público, donde se inician los BRT, ¿sí? Y hagamos, o sea, te damos edificabilidad, densificamos la ciudad, pero financiamos y priorizamos el transporte público. Entonces, una ciudad para estudiar al detalle, porque tiene un montón de estas cosas y es donde esto tiene más volumen y potencia. En San Pablo lo mismo porque financia muchas vialidades, ¿sí? Y algo importante que no tiene otro antecedente en el mundo son las CEPAC, que son los certificados de potencial adicional de construcción, que en el caso de una ciudad como San Pablo, que es una ciudad enorme y muy densificada, y con mucha valorización interviniendo, va a resultar útil que el municipio cada tanto tiempo defina cuántos metros de edificabilidad adicional puede otorgar y lo subaste. Esa subasta se compra por los desarrolladores y después tiene un mercado secundario que cumple las reglas de la bolsa, el mercado de valores de San Pablo. Y esos activos, ¿sí? Se valorizan en función de las expectativas de lo que eso va a generar. Algunos tuvieron impacto ambiental negativo a los proyectos que estaban asociados y la CEPAC en su cotización bajó, y algunos tuvieron un impacto de proyecto muy positivo y la cotización de esos activos subió. Eso en el tiempo se calcula que en San Pablo, es algo que empezó en el 2004, llega a recaudar 5.000 millones de dólares. Es una pelota de plata para un municipio, ¿sí? Por supuesto es un municipio mega poblado, ¿sí? Pero como mecanismo es algo que en economía se estudia en particular, sin entrar en el detalle de estos temas, porque es un mecanismo de mercado de solución de valorización. ¿Se entiende? Es como ponerle el precio a algo y tiene un límite, o sea, limitás la oferta porque el municipio define cuántos metros quiere dar. ¿Se entiende? Entonces, si eso va bien, puede tener una potencia fuertísima, ¿sí? El caso más importante de esto es la avenida, no me acuerdo cómo se llama, pero no me acuerdo, no me acuerdo, pero es una avenida muy transitada e importante de San Pablo que se amplió y que de vuelta sobre la avenida permitieron edificar más y usaron CEPAC y cambiaron muchas vialidades de San Pablo con lo que generó, creo que es Libra Feira, me parece, pero no me acuerdo. ¿Sí? Eh, otro, perdón, y algo que quiero decir de Brasil es que Brasil incorporó en su constitución, ¿sí? El derecho social. ¿Cómo? Eh, ¿Sí? Que nada, esto que yo les decía en un principio de que en Argentina tener una ley nacional cuesta muchísimo y en Ecuador, en Uruguay, en Colombia y en Brasil está incorporado a la Constitución, ¿sí? El sentido del ordenamiento territorial con diferentes criterios, etcétera, pero está mencionado, ¿sí? Entonces eso me parece que es muy relevante, ¿sí? El país que más tradición tiene en esto, en uso del instrumento de gestión del suelo en Latinoamérica, es Colombia, ¿sí? Por escándalo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, muchos colombianos dicen que es porque era la forma que tenían de recaudar para generar obra pública. No había otra, ¿sí? Entonces, esta imagen de un puente
que está acá, se llama Puente Unido, creo, ¿sí? Es de 1809 y es el primer acto de cobro de contribución por mejoras en Bogotá, ¿sí? En el año 21 tienen una ley de impuesto a la valorización que lo que van a hacer es aplicarle un plus de valorización a la contribución por mejora que ya usaban hace 100 años, ¿sí? Entonces, desde ese momento recaudan muchísimo para lo que son obra pública, ¿sí? O sea, está muy asociado a la obra pública, mucho a las vialidades, ¿sí? En una ciudad entre sierras, con sus particularidades y que pide y que tiene mucha obra pública y obra pública costosa, eso es muy relevante, y cambió mucho la ciudad, utilizan plusvalías un montón de tiempo, ¿sí? Y en el año 91 incorporaron esto, ¿no? El derecho social y comunitario de la propiedad a la misma escala que el derecho a la propiedad privada. Entonces hay momentos donde los municipios, a partir de eso tienen una ley orgánica de municipios, y antes tienen una ley de reforma urbana, que es 2 años anteriores a la Constitución, que le dan a los municipios mucha capacidad de incidir, ¿no? En el territorio, ¿sí? Y las leyes de ordenamiento territorial en Latinoamérica que se usan se inspiran todas en la ley de ordenamiento territorial colombiana, que es del año 97. ¿Sí? Algunos casos de esto muy importantes como para pensar, y este también es un caso súper estudiado, ¿sí? Que va empezando a quedar muy, un poquito viejo, pero que es muy potente por la escala, ¿sí? También son 280 hectáreas, ¿sí? En algo que no había nada y que eran de dominio privado, eh, y estaba subdividido de una manera donde era bastante oportuno plantear un reajuste de tierras. Se generó un convenio urbanístico para armar un reajuste de tierras en una zona donde se esperaba que creciera el uso comercial, ¿sí? Y se le aplica participación municipal a la valorización inmobiliaria para que quede vivienda social, ¿sí? Y algo que está muy medido en este caso es los senderos. Bueno, esto es una imagen de 2013 de cómo avanzaban las obras, que va a tener una parte de espacio público, tiene un montón de espacios dedicados al comercio, tiene un uso industrial, tiene vivienda de distintas tipologías, y algo importante es que está medido en el tiempo el precio del suelo, del metro cuadrado de suelo, ¿sí? De la felicidad y otras áreas de Bogotá, ¿sí? Y ven cómo cambia la tendencia, ¿sí? Cómo creció. Entonces, estaba el espacio para generar una participación municipal en la valorización inmobiliaria, y eso se consiguió. Y por otro lado, algo importante es que se buscaba incentivar en toda el área de influencia que creciera lo comercial, y eso también, o sea, esto que es el área de control general, tiene una tendencia, es sobre mucho más hectáreas porque no está mirando solamente el predio, ¿sí? Donde lo comercial sigue una tasa parecida y acá crece muchísimo. ¿Se entiende? Entonces, nada, es un caso que, esto de encontrar el caso que nutra otros casos. Bogotá tiene un montón de casos de plusvalía asociados a un montón de, de piezas urbanas de escala media, ¿sí? Así que nada, eso es bastante importante. Otro caso relevante, también muy estudiado y que también marca algo parecido a lo que hablábamos de Zárate en Argentina, es el proyecto Simesa en Medellín, que era un área industrial. La foto chiquita muestra cómo era todo esto. Es un área cerca de un río, parecido a lo que pasa en Buenos Aires con el camino de Sirga al Riachuelo, del lado de provincia, donde hay un montón de industrias que quedaron desafectadas y donde es una ciudad muy degradada, ¿sí? Y donde utilizar la subdivisión de esos proyectos originales vuelve muy inviable que eso, o sea, ahí aparece algo que ya habíamos hablado también, que son los procesos de complementariedad. Que alguien arranque individualmente a hacer eso es muy difícil, porque tiene mucho costo ser el único. Si lo hacen todos juntos, es más fácil que pase. Entonces ahí es donde el Estado municipal puede poner escala. Y bueno, después este esquema se usó en un montón de lugares para pensar cómo plantear los reajustes de tierra. ¿Qué es esto, no? En un área antes del proyecto que está subdividida, pensada en tipologías industriales, hay un área y un valor. Bueno, sacadas las cargas urbanísticas, generada ciudad, rearmado los lotes, el área urbana
o de propiedad privada va a ser más chica, pero va a ser mucho más valiosa. ¿Sí? O sea, eso también. Googlear proyectos y mesa, eso tiene hoy, está parecido igual, no cambió muchísimo, pero es un caso de una escala importante que tiene un reajuste de tierras que funcionó. ¿Sí? Y después Quito, ¿sí? Para no entrar, es parecido, ¿sí? Hay una ciudad que es un parque habitacional importante, se llama Quitumbe, ¿sí? En una zona que en un área rural de borde en la ciudad, en la mancha urbana, ¿sí? Quito también tiene Ecuador tiene la constitución en el año 98, siguiendo a Bogotá, esto el sentido del derecho social y ambiental de la propiedad, ¿sí? Y algo que les quería compartir era cómo lo comunican hoy, ¿sí? Según... ¿Tiene sonido? ¿Sí? ¿Nos escucha? No. Bueno, Mm, entonces acá viene una falla técnica, pero no se mm. preocupen, no se preocupen. Ah, porque está Eh, silenciado, fíjate el videíto. no, 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 pero Ah, estaba... no, no se escucha. No importa, no importa, los dejo. O sea, están en el link, ¿sí? Un Está bien. segundo. Espérame que... eh, espera, vamos a ir al revés. Tac. Ahí va. Ahí se ve, pero no lo... Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahí se ve tu presentación. Se ve la presentación, perfecto, Sí, perfecto. El video anterior se escuchaba la música, ¿sabes? se escuchaba algo. Bueno, lo intentamos una vez más y si falla lo Bueno, dejamos como link, no pasa ¿querés? nada. ¿No se escucha? No. No, no. Bueno, no te das problema, que esto... Ujú. eh, ahora les cuento los pormenores, total, estamos en confianza, ¿sí? Un segundo que quiero volver a mi presentación. Acá estamos, ahí se ve la presentación, ¿no? ¿Sí? Sí, Buenísimo, buenísimo. Algo que yo, o sea, ahora estoy poniendo el foco en lo que voy estudiando y aprendiendo todo esto, en este punto de la comunicación. Entonces, Quito, me doy cuenta que es una ciudad que empieza a poner en el discurso esto de alinear al desarrollo con el desarrollo urbano, a los desarrolladores, con el municipio, intentar marcar la valorización en ese sentido. Yo les voy a dejar más links, que los iba a mostrar, pero no importa, porque también así no nos extendemos tanto y voy a dejar el mensaje en ese sentido, ¿sí? Y el por qué, y el hacia dónde voy con el por qué, ¿sí? Avanzo un poquitito más, son dos casos más que quiero marcar de municipios medios. En el País Vasco todos los municipios tienen participación municipal de la valorización inmobiliaria, todos lo aplican por convenio urbanístico, ¿sí? Y este es un caso de vuelta sobre un río, un área industrial, lo mismo, ¿sí? Es muy parecido, ¿sí? Esto linkea un video que muestra el discurso de cómo lo venden y que va en ese sentido, ¿no? De, de alinear los incentivos en algún punto. Y esto es un ayuntamiento muy chiquitito de Madrid, que de vuelta también tiene un video, sí, no pasa nada, pero se los cuento un poco, ¿sí? Que hace, o sea, el Estado compra, financiado por el Estado Nacional, un terreno industrial bastante grande, arma un convenio urbanístico, le otorga cesiones a un desarrollador para hacer vivienda para altos ingresos y se queda con una parte enorme para hacer vivienda social. ¿Sí? Y algo importante, que con esto en el fondo quería terminar esto y contarles como mensaje, fíjense en los mensajes, ¿sí? Aparece alguien ya enseguida que dice se lo van a dar a los negros y los moros, ¿sí? Hay un montón de cuestiones hoy que en esto de la comunicación es el desafío, ¿sí? De cómo se va a marcar. Yo noto, están los links de lo que sigue, pero lo vamos a dejar, que en algunas
ciudades de Latinoamérica donde hay menos desarrollo urbano, Santiago de los Caballeros en República Dominicana, Tegucigalpa, eh, incluso en Santiago de Chile, en la Florida, en una comunidad de Santiago de Chile, pero más afuera, lo que empieza a aparecer son comunicaciones inmobiliarias, desarrolladores urbanos, que venden este complejo nuevo que se va a hacer, como si fuese el render, ¿sí? Eh, Te conviene comprarlo ahora porque va a tener plusvalía constante. Esto va a subir todo el tiempo, ¿sí? Eso en muchos lugares va acompañado de actores de la vida social que dicen, me conviene pagar esto porque es la manera de que se siga generando ciudad. O sea, le empiezan a dar vuelta al discurso. Yo eso se los dejo ahora como links para que los vean, pero digo que va en ese sentido de darle vuelta al discurso. Y algo, esperen que en esto es a donde iba a terminar, esperen, ahora vuelvo a la presentación. eh, que no lo iba a marcar, pero que no lo iba a poner en la presentación, pero que les iba a contar, es esto en todas las ciudades del mundo opera, ¿sí? Berlín tiene un montón de casos de participación municipal de la valorización inmobiliaria. Un caso conocido es la Highland de Nueva York, que en el Meatpacking District pescó valorización, ¿sí? En muchos lugares empieza a pasar que lo que se genera como impacto de esa obra pública después valoriza mucho el suelo y genera procesos de gentrificación, o sea, se da vuelta, después la gente no está del todo de acuerdo con cómo se maneja eso, o se privilegia más el negocio que el sentido de ciudad, entonces se vuelve para atrás, se sigue, ¿sí? Eh, Algo muy relevante es lo que pasó en Madrid hace un año y medio. Madrid sigue teniendo renta urbana. Tengo el link para compartirles, pero este es un caso que está en disputa. Y la Justicia Nacional declaró inconstitucional el criterio de valorización que venía usando el municipio de Madrid para cobrar la valorización. Básicamente por esto, porque después de la crisis se cobra desde el año 2004 y había un litigio generado en, un- en una causa colectiva. Por el disvalor que se generaba entre 2000, después de la crisis de la subprime, 2008, 2009, 2010, y como que el municipio, le reclaman al municipio pagarle. Entonces, eso puso, Madrid usaba el valor catastral, porque tienen valores actualizados, algo que acá no pasa. El valor catastral no registra el disvalor, entonces tragó todo, ¿se entiende? Entonces, no voy a poner eso por una cuestión de que me interesa marcar y porque eso hoy acá en Argentina no está en la discusión, ¿sí? Es algo que se sabe, pero digo, no está en los casos que se están aplicando, pero revaloriza el sentido de los convenios urbanísticos. ¿Por qué? Y porque es en el convenio urbanístico donde queda todo cerrado si sale bien, ¿se entiende? En el sentido de que el privado estuvo alineado con los incentivos que el municipio pone, se genera la buena noticia, eso retroalimenta positivamente en la comunidad, pone las cosas a funcionar de otra forma. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, nada, mi diapositiva final dice esto, ¿no? Vuelve a más o menos a lo que marcaba al principio y marca esto de el desafío de la comunicación y entender que en una ciudad que nosotros tenemos mucho recorrido para saber todos los claroscuros que se suceden en ese espacio, bueno, esto es algo a tener en cuenta, ¿sí? A pensarlo y a buscar los cómo de eso, ¿sí? Así que nada, perdón lo accidentado de este final, de que pensé que se iba a escuchar, pero en el fondo por la hora creo que está cumplido y prefiero dejárselos y al que le interese lo puede indagar. ¿Puedo yo? Sí, claro. Bueno, no, Santiago, te digo lo mismo que te dije en las otras dos charlas, la verdad que un economista hable y se entienda todo no es muy común. Así que te agradezco el lenguaje coloquial y cómo bajás la técnica tuya a que podamos tomar todos los conceptos. Después dos cosas que quería acotar. Me llama mucho la atención eso que dijiste, que digamos, estas herramientas la utilizan personas que uno, o políticos que están en el Poder Ejecutivo, que uno no imaginaría que las usan, y los que uno imaginaría que sí, no los usan, ¿no? Nada, es una reflexión que quizás está por fuera de esto, pero digamos, creo que en la coyuntura actual no se están debatiendo, no se debate política, porque si no, no puede cubrir eso. Es como que están debatiendo otras cosas que no tienen nada que ver con lo que sería debatir política, ¿no? Una reflexión nada más.
Después, sumando a lo que vos dijiste, lo importante del tema de la comunicación, hace unas semanas hicimos la tercera feria del libro de arquitectura, acá en el 9, y el cierre, la última jornada, presentó Luciano Scatolini su libro, que bueno, obviamente tiene mucho que ver con todo lo que estás hablando. Y sobre el cierre, no me acuerdo quién le preguntó, digamos, cuál sería la herramienta que precisaríamos para que la comunidad y la sociedad se apropie de estos temas y los tome como propios. Y él dijo, hay que ir a las escuelas, ¿viste? Hay que empezar a formar a los pibes desde chiquitos y contarles qué es una ciudad, para qué sirve, cómo son, tienen sus derechos. Nada, me pareció que estaba totalmente en línea con esto que vos planteás de lo importante de la comunicación. Estas son todas reflexiones. Y después la pregunta que tengo puntualmente es, mostraste el ejemplo ese, creo que de Lomas del Tafí, donde dos barrios privados quedaron, digamos, encierran un sector donde se va a hacer un desarrollo de vivienda social y va a tener infraestructura. Y no sé si vos dijiste que eso se va a solucionar o se podría solucionar haciendo una carga, supongo yo, impositiva en la alicuota, digamos que obligue a los sus nuevos usuarios a poder rentar esas obras. A mí enseguida se me vino a la cabeza el caso Mar del Plata, que vos sabés que hacia el sur está ocurriendo algo parecido. Eso, ¿cómo se hace? Brevemente, ¿cómo haces para cargar en una alicuota, en una cuota de tasa, barrido y limpieza, esas obras que vos estás construyendo o estás materializando? Te pido permiso, pero contesto las tres cosas, ¿sí? Perdón, y no me Dale, extiendo mucho, pero me resulta que puede ser útil dejar tres conceptos. Primero, respecto a esto de intendentes que no le dan pelota, no importa el color político, etcétera, nos pasa a nosotros, incluso hoy en charlas o en espacios donde nada, contamos nuestra experiencia, que a veces del otro lado lo que sentís es lo valían en pedo, ¿entendés? Como que esto no, acá no va a entrar, no hay manera, todo muy lindo, pero parece la NASA. Y verdaderamente no es así. Y van en el discurso de hay que hacer vivienda. ¿Sí? Y algo muy relevante es que el censo 2022 muestra que en Argentina las viviendas crecieron muy por arriba de los hogares. Por eso bajó mucho el déficit cuantitativo, ¿sí? Pero el problema de la vivienda está lejísimo de estar resuelto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mercados inmobiliarios, incluso con una enorme provisión por parte del Estado, no consiguen atender a todos los segmentos. Entonces, si no se generan instrumentos para movilizar suelo y generar suelo y líneas de política de acceso, de crédito, alquiler, etcétera, para los distintos segmentos que habitan las sociedades que son cada vez más heterogéneas, es muy difícil. Las poquitas ciudades que son casos, tipo, no sé, Quebec en Canadá, Viena, que resuelven, que no tienen déficit habitacional, tiene que ver con que tienen muchas líneas de política muy segmentadas, todas. Entonces ahí aparece esto, que es un elemento bastante importante. Lo de las escuelas, coincido plenamente. Yo digo, como que hasta Trump, un poco, eh, para mí era súper importante marcar Yo soy docente en secundaria, a mí me gusta mucho, siempre un espacio de la semana intento dar clase en Colegio de Educación Media, quinto año. Y para mí, tener un hábitat como tema, presentar el derecho a la ciudad, es súper relevante porque los pone a los alumnos en un plano de ciudadanos municipales en algún punto, ¿se entiende? claro. Que no lo tienen en el horizonte, y es muy relevante. Pero bueno, la verdad es que también hoy todo eso se cayó abajo, o sea, está, Sí, 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 no, es para pensarlo para el futuro. tal Totalmente. cual, tal cual, tal cual, tal cual. O sea, es una bandera que no claudicamos nada, pero que también tiene un contexto muy malo. Ujú. Y esto como planteas en Mar del Plata. Yo, mira, con los municipios que trabajamos ahora, algo importante es como especificar un código, como parecido a esto de Tafí Viejo, para poner en valor los instrumentos. Porque en muchos municipios hay algo, por ejemplo, no sé, yo no sé si Mar del Plata, seguro Mar del Plata tiene contribución por mejoras, tiene una versión vieja de la compensación urbanística que no funciona. Bueno, a veces con un código de ordenamiento o de sector, o un plan de sector, pero que incorpore los instrumentos de la 14449, los pone en sintonía, ¿sí? Y ahí sí que lo que sucede cuando ya pasó es que llegas tarde. Entonces, por ejemplo, plusvalía deja de ser una estrategia muy útil porque en el litigio tenés mucha probabilidad de perderlo, porque te van a decir, ¿cómo mediste cuánto se valorizó? ¿Se Claro. entiende? Entonces, pero por el lado de la contribución por mejoras, el prorrateo de la hora es muy fácil de verificar
y Claro, sobre el prorrateo de la obra se puede cobrar un impacto que se asocia a esa valorización y después incentivar la movilización de suelo ocioso. Porque en muchos lugares lo que sucede, perdón la metáfora, pero está la vivienda social lejos, aparece un primer country y hay cuatro o cinco campos que no están en uso que dicen próximamente aire del intendente, ¿se entiende? Y claro. no hay nada todavía, si está el cartel nada Sí, más. Bueno, sí, ahí es donde hay que el municipio tiene que actuar. Nuevamente, sin voluntad política es imposible. sí, Pero sí, sí contribuye que la sociedad lo vea, lo visibilice, se dé cuenta, se dé cuenta. Yo con un montón de municipios que me toca trabajar, el valor que aporta al sector a veces es, no sé, un 15 un 20% del valor de la ciudad. terrible. No es algo chico que hablamos, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, 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 Entonces, sí. gente se da cuenta que es un recurso muy relevante de su ciudad, bueno, tiene que tener un protagonismo que muchas veces no tiene porque deliberadamente buscan que pase por abajo del radar. Sí, voluntad política, sin duda. Bueno, gracias por todas las respuestas. ¿Puedo No, por comentar favor. algo, Diego? Sí, Bingo. por supuesto. Está Paula, comandando. Ah, perdón. Sí, pero adelante, adelante. Hola, ¿qué tal? Discúlpeme, estuve media hora tratando de conectarme, pero bueno, por lo menos vi la última parte. ¿Cómo andas, Santiago? ¿Cómo Te, estás, Eduardo? te- ¿Todo bien? te quería hacer más que una pregunta, un comentario. Vos sabés que cuando yo estaba ocupando, bueno, el lugar que tiene hoy Diego, y se hizo en el año 2022, creo que era, o 2021, no recuerdo bien. 2021 sería el presupuesto anual. Acá los concejales estuvieron 2 meses discutiendo el presupuesto anual, y hice una comparativa personal propia con Mar del Plata y Rosario, ¿no? No encontraba otra ciudad más asimilable. Y había llegado a la conclusión de que Rosario tenía 3 veces más por habitante presupuesto para obra pública anual y que Rosario presupuestaba esos 3 pesos por habitante, digamos, o ese triple de Mar del Plata, con el 75% de recursos propios y 25% de recursos nacionales y provinciales. Mar del Plata, a pesar de ser un 33% de ese presupuesto, proyectaba un 25% de recursos propios y un 75% de recursos de otros estamentos del Estado que obviamente nunca llegaron, con lo cual el presupuesto ya hace 3 4 5 años de Mar del Plata para obra pública era insignificante. Y hace 3 4 5 años que el actual gobierno local viene regalando la edificabilidad. Digamos, el caso más resonante últimamente es un proyecto que multiplicó el FOT por 5 y multiplicó el plano límite por 16. Y lo que alegremente los concejales proponían, creo que eran algunas reformas sobre la Rambla, que es jurisdicción provincial, o sea, digamos, con una pseudo compensación urbanística que cae en vano, ¿no? Bueno, la reflexión mía es, con el potencial que tiene Mar del Plata de generar este tipo de cosas que vos estás comentando, lo atrasados que estamos, ¿no? Es impresionante, es impresionante. O sea, Es yo impresionante, no, sin es detenerme, impresionante. pero la comparación de el gasto municipal por habitante, el gasto de obra pública por habitante y el de vengado y el efectivo, rankea muy bajo, muy bajo. No, o sea, yo no me detengo mucho en eso para no aburrir, pero yo calculo mucho cuando lo miro los presupuestos, qué se presupuestaba y qué se termina realmente consiguiendo. Y muchos municipios, a veces más, en algunas provincias más que en otras, pasa eso, ¿no? Como que los recursos que el municipio cuenta, el 70% son municipios de la provincia o de nación, que después quizás no llegan, después lo que ejecutan es Sí, una parte. Entonces, pescaron 1000, pescaron 10 sí. y ejecutan 3. Y es terrible porque, bueno, nada, de vuelta, hay lugares donde el impacto de eso es muy fuerte. Después está el tema del unitarismo, ¿no? O sea, el presupuesto de Cava era 7 veces el de Mar del Plata por habitante, o sea, 7 veces el de Mar del Plata por habitante, o sea, es una cosa que además al de Mar del Plata no llega, ¿entendés? Entonces, es una cosa muy, muy, muy desigual, ¿no? Muy desigual, muy, muy desigual. Sí, hay algo que hablamos la otra vez en términos de esto, es que
Otro riesgo o desafío a solucionar es que los municipios no se canibalicen. O sea, que entiendan el sentido de cooperar en este sentido, de tener reglas claras que se parezcan, con temporalidades a veces, ¿sí? Que eso en algunos lugares es más, sale mejor. Muchos casos de plusvalía son municipios que son linderos, son 3 o 4 municipios donde los intendentes tienen más o menos buena onda, y lo llevan un poco mejor. Eh, pero sí, sí, ni hablar que es súper importante. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a la primera parte de la charla que mencionaste algo de lo que fue el Plan Nacional de Suelo, ¿no? Que entiendo que tenía como una capacitación para los agentes de los municipios locales, digamos, que están en contacto con estas cuestiones, ¿no? No recuerdo si en uno de tus cuadros lo mencionaste, pero si tienen el registro de como si hubo un impacto con esas capacitaciones, ¿no? Si hubo como un registro de aumento de movilización de suelo, de más, digamos, casos. Sí, sí, sí. Mira, eso está como en dos partes en algún punto. Voy en este sentido, mira. Ese programa tenía un programa de asistencia técnica que lo que hacía era capacitar entre 8 y 10 meses a las áreas de incumbencia local, a los departamentos de planificación, a veces de catastro, a veces de un departamento de obras, y después se les daba equipamiento técnico, o sea, computadoras, porque un problema de un montón de municipios es que no tienen equipamiento técnico tampoco, ¿sí? Eso incluía, bueno, un poco esto, ¿no? La capacitación de instrumentos de gestión de suelo, la adecuación de los instrumentos a la normativa local, la identificación del suelo de oportunidad, esto de los registros de suelo urbano, y la prestación en GIS, como para saber, para que alguien en el municipio pudiese llevar la capa donde se baja todo esto, donde empieza el banco de tierras. Nosotros en eso, o sea, cómo se midió el impacto de eso hasta que terminó la gestión, se consiguieron 95 ordenanzas y 3 leyes de ordenamiento territorial. Se trabajó con 114 municipios. Y los municipios, tipo Esperanza, los que son de ahora 2024, 2025, la verdad es que son municipios que venían de esa asistencia técnica. Casi todos, no todos, pero muchos, ¿se entiende? Entonces como que quedó un lag de eso, un rezago, obvio, de lo que quedó de esos espacios de asistencia técnica. De todo eso, ¿qué funciona? Digo, más allá de la ordenanza en sí, bueno, en algunos casos, tipo, no sé, Carlos Casares, un poco esto de Carlos Tejedor, Pinamar, el de Gesell, son casos que tienen bastante que ver con esos procesos de asistencia técnica. En algún lado estaba empezado y se nutrieron de esa asistencia técnica, en algún lugar se empezó ahí. eh, Esto de Tafí Viejo fue parte del proceso de consultoría para lo que, pero ellos ya venían, es un poco anterior. Hay algo en un montón de municipios, o sea, en La Paz, Mendoza, en Banda de Río Salí, Tucumán, en un montón de lugares se van consiguiendo eso. Generalmente terminaban eso, o sea, el sentido era, entraban por esa ventanilla, iban al Programa Nacional de Suelo, buscaban un terreno, armaban los lotes con servicio. Nosotros tratábamos de incidir en que fuese más completamiento de la ciudad que en extensión. Eh, es una política pública de mediano a largo plazo, o sea, con cierta sostenibilidad puede conseguir el impacto que se espera. La verdad es que fue 2 años en una gestión errática. También es verdad eso, ¿se entiende? Gracias. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? Bueno, si no hay, este, lo veo con ganas a Eduardo, pero no sé, ¿no? Bueno, Ya se despachó, este, Eduardo. bueno, agradecerte, Santiago, y por ahí repetir un poco lo que decíamos al principio. Ahora, Diego, si querés cerrar, pero que los 3 encuentros están tanto en la página del colegio como en el Catba TV en el YouTube.
Me parece que es un material para revisitar. Muy interesante. Sobre todo las tres, ¿no? La introducción, después la articulación entre los instrumentos y acá que vimos como más los ejemplos nacionales e internacionales, me parece que estuvo muy, muy bueno, muy redondo. Bueno, no, yo de vuelta agradecerle a Santiago. Ya lo hemos dicho muchas veces, y aparte Santiago también lo dijo, es un momento en que el contexto no acompaña a las cosas que uno plantea, pero también tenemos que tener en cuenta que siempre que el contexto se puso favorable, es como que no estábamos preparados, me parece a mí. Y eso ha hecho que se cometan muchos errores, a pesar de tener voluntad de que las cosas salgan bien. Así que me parece que los momentos en que está todo como desencillado, está bueno empezar a pensar, empezar a tener estructura e ideas para cuando el contexto aparezca, estar preparados. Así que nada, gracias Santiago. La próxima la vamos a hacer presencial porque tiene otro contexto. Y bueno, como dijo Paula, queda grabado y a los que participaron, difundan que está en Capa 9 TV, las 3 charlas de la saga esta que dio Santiago. Y bueno, ya nos contaremos el año que viene con Nuevos Aires.